Express, así. Express. Hola chicos, estoy aquí para hacer con vosotros un test sobre el tema de velocidad y distancias. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar este tema este test con la pregunta número 1 que nos dice: ¿influye la velocidad en el campo visual del conductor? Vamos a ver. Tenéis que entender que a medida que vamos subiendo la velocidad, nuestros ojos, para poder tener una visión perfecta a lo lejos, que es lo que nos interesa para saber lo que ocurre en los metros que nos vienen por delante, necesita enfocar la vista muy a lo lejos, muchos metros hacia adelante. Eso lo que hace es que perdemos capacidad visual a los lados, ¿vale? Vamos perdiendo capacidad visual cuanto más a lo lejos miramos y tenemos que mirar muy lejos por culpa de la velocidad. Así que sí, efectivamente el campo visual se disminuye al aumentar la velocidad. Cuanto más rápido, más se va estrechando, llegando a lo que es la visión túnel, que estamos enfocados únicamente en lo que tenemos delante, ¿vale? Pregunta número 2, que nos dice: conducir durante mucho tiempo a una velocidad elevada. Es decir, mucho tiempo no es un camino de 20 minutos ni de 15 minutos, sino hablamos de una hora, hora y media, 2 horas a alta velocidad. Bien, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Pues que acelera la aparición de la fatiga y aumenta los comportamientos agresivos. Bien, con el tema de la fatiga, para que lo entendáis, inconscientemente, sin pensarlo prácticamente, al ir más deprisa nos concentramos mucho más, ¿vale? Como todo sucede más rápido, nuestro cerebro sabe que tiene que estar al máximo de concentración para poder actuar en cualquier situación. Para eso, entonces, pone el nivel de atención al máximo. Eso hace que la fatiga aparezca mucho antes, porque es lo mismo que estar a pleno rendimiento continuamente. Nos cansamos mucho más pronto, ¿ok? Pregunta número 3. El exceso de velocidad hace que la capacidad de anticipación ante una situación de tráfico sea menor que a poca velocidad. Es decir, el exceso de velocidad lo que hace es que nosotros no tengamos casi tiempo para poder anticiparnos a algo que podría suceder, pero voy tan rápido que todo sucede muy deprisa, ¿vale? Y no me da tiempo a prepararme para lo que puede suceder. Ok. Pregunta número 4. Cuando un conductor circula a velocidad adecuada, ¿vale?, a la velocidad que corresponde para las circunstancias, para el estado del tráfico, etcétera, pues podrá detectar las intenciones de los demás usuarios que tiene alrededor y reaccionar a tiempo para evitar un accidente. Si yo llevo una velocidad acorde con la situación, podré reaccionar siempre con tiempo suficiente. Pregunta número 5. Al circular más rápido, si yo voy más deprisa, se perciben peor las señales de tráfico. Como se mueven mucho más rápido, no tengo casi tiempo a verlas y a lo mejor incluso puede ser que alguna ni la detecte, ¿vale? Así que es importante, como siempre os decimos, coger una velocidad adecuada al tráfico, a la vía, a la situación, a la visibilidad, todo, ¿eh? Pregunta número 6. La distancia de reacción es... La distancia de reacción es la distancia recorrida por el vehículo durante el tiempo de reacción, ¿vale? Entonces la respuesta correcta sería la C. Durante el tiempo de reacción, que el tiempo de reacción es el tiempo que tarda el conductor en reaccionar ante un estímulo. Vamos a imaginar que sea que se ha puesto el semáforo en rojo o que el coche delante está frenando. En el tiempo en que yo veo, pienso y actúo, ¿vale? Todo ese tiempo mi vehículo estaba en movimiento todavía, porque yo aún no he puesto ni el pie en el freno, con lo cual los metros recorridos durante todo ese proceso es la distancia de reacción, ¿vale? Pregunta número 7. ¿La velocidad influye en el tiempo de reacción? Pues no, la velocidad en el tiempo de reacción no, porque el tiempo de reacción es el tiempo que tarda el conductor en reaccionar. No tiene nada que ver con el vehículo, ¿vale? Sí tendría que ver con el estado del conductor, si el conductor tiene sueño, está cansado, si ha tomado alcohol, drogas. En ese caso el tiempo aumentaría porque sus reacciones, las reacciones del conductor van a ser más lentas. Va a tardar más tiempo en hacer todo ese proceso de pensar y actuar, ¿vale? Pero lo que es la velocidad no importa en el tiempo de reacción. Sí en la velocidad, porque durante un segundo a lo mejor de tiempo, a más velocidad, vas a recorrer más metros, ¿vale? Pero no en el tiempo que son los segundos. Pregunta número 8.
Circula conduciendo su motocicleta y, como se ve en la fotografía, la calzada se encuentra mojada. En caso de frenada, esta situación provocará un aumento de la distancia de frenado. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que pisamos el pedal del freno hasta que se detiene. Claro, si yo piso muy fuerte el freno, o si yo freno muy fuerte, como está mojado, voy a resbalar. Entonces tengo que tener cuidado con la fuerza que hago sobre el freno. Por otro lado, el vehículo podría resbalar, podría patinar encima del asfalto si está mojado, con lo cual todo eso hace que la distancia de frenado sea mayor en estos casos, ¿vale? Pregunta número 9. La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene totalmente, ¿vale? Esa es la distancia de frenado, el rato o el espacio en el que el vehículo está frenando hasta detenerse por completo. Pregunta número 10. ¿Qué debe tener en cuenta si conduce una motocicleta llevando a un pasajero? Que debido al aumento de peso, la distancia de frenado será mayor. Los vehículos que pesan más necesitan más tiempo para frenar, ¿ok? Más espacio y más tiempo. Pregunta número 11. Para evitar un accidente en caso de frenada brusca, ¿debe adaptar la velocidad y la distancia de seguridad con el vehículo delante si circula una furgoneta cargada? Sí, porque nos dicen que el peso de la carga hace que aumente la distancia de frenado. Lo que os he dicho, un vehículo que pese más, ¿vale? Por ejemplo, un camión o un autobús va a tener una distancia de frenado mayor que un coche o una motocicleta, simplemente por el peso, ¿vale? Pregunta número 12. En bajada, ¿cuándo frena mejor el vehículo? Cuando no lleva carga, frena mejor. La carga, como hemos dicho, hace que el vehículo tarde más en frenar, le cueste más frenar. Entonces, cuando no lleva carga, frenará mejor. Pregunta número 13. La distancia de frenado está determinada por la velocidad, evidentemente, cuanta más velocidad, pues yo necesitaré más metros para frenar el vehículo, y otros factores como el estado de la vía del vehículo, porque claro, el vehículo si tiene los frenos en mal estado va a frenar más tarde. Si la vía tiene nieve o tiene hielo o está mojada, pues va a resbalar y vamos a necesitar más metros para poder frenar. Entonces, todas esas partes, digamos, la velocidad, el estado de la calzada, el estado del vehículo, a ver si las ruedas bien, los frenos bien, todo eso hace que la distancia de frenado sea mayor o menor, ¿vale? Pregunta 14. El estado del vehículo influye en la distancia de frenado. En la distancia de reacción no, porque ahí sería la velocidad, sería también el estado del conductor, pero no tendría nada que ver el vehículo. Sin embargo, cuando el vehículo empieza a actuar, empieza a frenar, que es en la distancia de frenado, ahí sí que el vehículo tiene que estar en buen estado, ¿vale? Pregunta número 15. La distancia de detención es el espacio que recorre el vehículo. Vale, cuando hablamos de distancia de detención, tenemos que sumar la distancia de reacción más la distancia de frenado. Distancia de reacción, la que el vehículo recorre durante el tiempo de reacción, mientras el conductor está pensando lo que tiene que hacer. Distancia de frenado, desde que pisamos el freno hasta que el vehículo se detiene. Si yo las sumo las dos, consigo la distancia de detención, desde que veo el problema hasta que me detengo por completo, ¿vale? Sumando la parte de pensar lo que tengo que hacer, pisar el freno y frenar. Lo sumo todo, distancia de reacción. Perdón, distancia de detención. Bueno, pregunta 16. La distancia de detención puede variar en función del mal estado del vehículo, del conductor o de la vía. Vale. Distancia de detención os he dicho que era la suma de las dos anteriores. Entonces a la distancia de detención le va a afectar todo. Le va a afectar el estado del vehículo, le va a afectar el estado de la vía, le va a afectar el estado del conductor también por la parte del tiempo de reacción, ¿vale? Así que a la distancia de detención le afecta todo. Pregunta 17. Bajo los efectos del alcohol, la distancia de detención aumenta. Un conductor que ha bebido alcohol, que ha tomado drogas, que ha tomado algún medicamento que no sea compatible con la conducción, va a tardar más tiempo en reaccionar a todo lo que pueda suceder. Al tardar más tiempo, lo que hace es aumentar el tiempo de reacción. Pregunta 18.
al cruzarse con los peatones en esta vía, ¿qué distancia lateral debe dejar? Vale. En este caso, lo que haremos será dejar una distancia que nos dicen lo suficientemente grande para que se pueda realizar ese paso por al lado del vehículo sin que haya ningún peligro, ¿vale? Una distancia de seguridad que nos deje pasar por al lado del peatón sin que haya ningún tipo de peligro, ¿vale? Pregunta 19. ¿Qué debe tener especialmente en cuenta para dejar con el vehículo delante una distancia que le permita, en caso de frenada brusca, detenerse con seguridad? Es decir, si el vehículo delante frena bruscamente, que yo pueda frenar, detenerme y no tener un accidente con él. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que esto suceda y sea una distancia correcta? La velocidad y las condiciones de la adherencia y de frenado. ¿Vale? Yo tengo que tener en cuenta cuántos metros necesitaría más o menos para detener mi vehículo a tal velocidad y también si hay buen agarre del vehículo al suelo, ¿vale? Ya sea por los neumáticos, por el estado de la vía. Pregunta número 20. Conduce un turismo en esta autopista. ¿Qué distancia debe mantener con el turismo que circula delante? Pues la que permita detener el vehículo sin colisionar con él, tenga o no intención de adelantar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitamos un extra de distancia de seguridad para que los adelantamientos sean seguros, será cuando se permita el adelantamiento fuera de poblado y con un solo carril por sentido, ¿vale? Pues tenemos más de un carril por sentido, como en esta autopista que nos ponen en la imagen, no será necesario ese extra de seguridad para el adelantamiento. Pregunta número 21. En condiciones meteorológicas o ambientales desfavorables, ¿cómo debe ser la separación con los vehículos que circulan delante? Pues mayor, para así disponer de más tiempo y espacio para reaccionar, ¿vale? Si a mí me sobran metros, esa situación es más segura, así que voy a agrandar esa distancia. Pregunta número 22. Circula con su turismo por esta vía interurbana con un carril para cada sentido. Si no pretende adelantar al camión, ¿qué distancia debe de dejar con el vehículo delante? Pues la que permita al vehículo que circule detrás adelantarle con seguridad. Ahora sí, tiene que ser la distancia de seguridad normal para evitar la colisión en caso de frenado brusco y además algo más de distancia para que los adelantamientos se puedan realizar de forma segura. Estamos fuera de poblado, en vía interurbana, y solamente hay un carril para cada lado. Uno para nosotros, uno para el sentido contrario. Así que para ese adelantamiento yo tengo que invadir el sentido contrario. Necesito espacio suficiente para volver finalizado el adelantamiento, ¿vale? Pregunta 23. En esta situación usted no quiere adelantar al camión. ¿Qué distancia debe dejar? Bueno, la distancia de seguridad normal, porque además, si vemos esta imagen, vemos cómo solamente es nuestro sentido, el sentido contrario está al otro lado de la mediana. Así que en este caso no sería necesario el extra para los adelantamientos, ¿vale? Pregunta 24. ¿En qué vías es obligatorio dejar la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante para permitir que otro pueda adelantar? En carreteras, es decir, fuera de poblado, con un carril para cada sentido. En el momento en que estemos dentro de poblado no es necesario y si tenemos más de un carril por sentido, tampoco. 25. Conduce un camión de 3.000 kilos de masa máxima autorizada. ¿Qué distancia debe dejar en este tramo de carretera? La distancia de seguridad, simplemente, ¿ok? Porque además, si nos fijamos en la imagen, vemos que no está permitido el adelantamiento, hay línea continua, así que no se necesitaría el extra para los adelantamientos. Pregunta 26. ¿Se debe mantener una separación lateral adecuada? Siempre, tanto al adelantar como al cruzarse con otros usuarios. La distancia que debemos de mantener lateral siempre tiene que ser una distancia de seguridad, ¿ok? Pregunta 27. Si se pretende adelantar a este vehículo, ¿está permitido disminuir la distancia de seguridad? No, se debe mantener siempre la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es la que me permite detenerme en caso de frenado brusco del vehículo que llevo delante para no colisionar con él. Imaginaos que yo digo, bueno, como le voy a adelantar, me acerco más. Y en ese momento ese vehículo frena en seco. Entonces tendría un accidente, eso no puede suceder, ¿vale? Aunque quiera adelantar, esa distancia de seguridad debe mantenerse siempre. Pregunta 28. A la hora de determinar la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante,
Debe tener en cuenta la velocidad, a mayor velocidad, mayor distancia, la visibilidad, también tenemos que tener buena visibilidad, y el estado de la calzada, ya que cuanto peor sea el estado de la calzada, más metros necesitaremos para frenar, ¿ok? Pregunta 29. A partir de la señal de la fotografía, ¿qué distancia de seguridad es obligatorio mantener como mínimo con la motocicleta? Vale, en este caso tenemos una carretera fuera de poblado, carretera interurbana, y está permitido el adelantamiento porque tenemos línea discontinua a nuestro lado. Así que necesitamos la separación que permita detenerse en caso de que éste frena bruscamente sin colisionar con él, ¿vale? Pregunta número 30. En una carretera, ¿qué vehículos deben guardar una separación mínima de 50 metros? Los conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud y también los que pesen más de 3.500 kilos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este test sobre el tema de velocidad y distancias. Nos vemos en otro vídeo.